Va. Entonces, pues el tema es necrosis ósea por medicamentos o relacionada a medicamentos. El punto es, si nosotros seguimos hablando solamente de necrosis ósea por bifosfonatos y solamente conocemos a los bifosfonatos, vamos a estar olvidando un espectro bastante amplio de medicamentos que también pueden causar esta patología. No sé si en algún momento este proceso haya sido tan desapercibido o quizá tan poca difusión que haya tenido, que hay muchos especialistas, hay muchos odontólogos de práctica general que todavía no conocen sobre este tipo de padecimiento o no lo relacionan, o peor aún, creen que ningún medicamento puede causar tanto conflicto como para que nosotros hagamos una extracción, algo tan sencillo del día a día. Y me gusta comenzar con esta imagen porque después de una clase, algo muy similar a lo que vamos a platicar el día de hoy, uno de mis alumnos, él le había hecho la extracción a su abuelita y pues tal vez como era la abuelita, no le hizo historia clínica, tal vez como era la abuelita y tenía dolor dental, pues lo más rápido es sacarle los dientes, pero la realidad es que él sí sabía que su abuelita le estaban aplicando ácido zoledrónico para prevenir o tratar la osteoporosis, en este caso para tratar, ¿no? Entonces, a ella sí sabía esa situación, el alumno, el doctor sí sabía esta situación, es un doctor ligeramente más grande que yo, y así nos puede pasar a todos, ¿no? Tal vez omitimos, tal vez algún medicamento no lo conocemos, y ese resulta ser el problema. Total que esta paciente ya tenía cita para que le amputaran pues prácticamente la mitad de la mandíbula. Ese es un tratamiento que se hacía hace muchos, muchos años en este tipo de casos que no, ahora no es meritorio. Hacer este tipo de procedimientos es un tratamiento desfasado, eso no dicho por mí solamente, sino dicho por diferentes organismos internacionales. Lo que se hace ahora es hacer un tratamiento conservador y justo eso le propuse, esto ya lleva más de 7 años, este caso, le propuse ese tratamiento conservador a los familiares y tuvieron a bien aceptarlo. Entonces, el problema viene, ¿nos están enseñando lo suficiente en las escuelas o tal vez hace falta un poquito más de énfasis? Platícanos, Jorge, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Te enseñaron bien? ¿Crees que hizo falta indagar un poquito más? Obviamente siempre eh, hace falta más información y el alumno se debe encargar de eso, ¿no? Porque uno como profesor es el facilitador y el alumno tiene que ir un poquito más allá. Sí, claro que sí, amigo, como lo comentas. Todo depende del alumno también. Obviamente nosotros les facilitamos los recursos y uno como alumno pues tiene que poner de su parte pues, para poder aprender en este caso, ¿verdad? Muy bien. Y pues nada, después de algunos meses de tratamiento alternativo en este tipo de patología, pues bueno, la paciente se evitó la mutilación y pues por eso pues llevamos el tratamiento a otro nivel, ¿no? En el cual ya no requerimos un tratamiento quirúrgico mutilante, sino hacemos otras terapias que ahorita les platicamos. Recuerden que todo comienza en algún momento, ¿no? Todo tiene un génesis y en este caso en especial, este artículo fue el parteaguas, el del artículo del doctor Robert Marks, es uno de los más importantes porque marcó la diferencia entre no saber por qué estaban apareciendo estas zonas de necrosis de manera espontánea o quizá después de una extracción dental, a ya saber que los pacientes que estaban utilizando pamindronato o ácido solendrónico podían llegar a estar desarrollando necrosis ósea por medicamentos. Esto desde hace mucho tiempo sabemos que ocurre a causa de diferentes procesos. Sin embargo, también sabemos que los trabajadores de las fábricas de fósforo solían estar altamente expuestos a este tipo de componente y por lo tanto también ellos podrían llegar a tener esa susceptibilidad. A partir de este artículo, otros autores como Ruggiero publican más casos y no es solamente el único. Muchos doctores en todo el mundo comienzan a ver esta información. Recuerden que la odontología, la medicina se basa en evidencias. No es nada más porque yo lo digo, simplemente hay ya alguien que lo dijo e incluso
ese dogma se puede convertir en algo que sea refutado el día de mañana. Y bueno, a partir de esto se comienza a ver cómo cambia el patrón intravehicular, cómo se ve clínicamente, y estos son artículos muy importantes para que todos en el 2003, en el 2004, comenzáramos a conocer cómo es que se ve este proceso patológico, debido a que estos medicamentos estaban causando necrosis ósea. La principal casa comercial, que se llama Novartis, o que es de las que más vendía en aquel momento, ahorita ya hay diferentes casas comerciales que los venden, hace este artículo, este documento, en donde recomienda que el dentista debería de examinar primero a los pacientes antes de que lo sometan a tratamientos como bifosfonatos, o tal vez que tengan cáncer, quimioterapia, o que estén bajo tratamiento de corticosteroides, y que ellos tengan mala higiene. Y esto es un factor predisponente para la necrosis. Con esto, y colocando una leyenda en la cajita que dice: estos medicamentos pueden causar necrosis ósea, es como Novartis evita muchas demandas, y ahora es responsabilidad tanto del médico como del dentista. Pero al último, la responsabilidad más severa viene del dentista, porque termina siendo quien a veces nosotros hacemos esos tratamientos quirúrgicos mutilantes sin hacer una buena historia clínica o sin saber correctamente de qué se trata esta enfermedad. Si nosotros conocemos la enfermedad como tal, llamada necrosis ósea relacionada a bifosfonatos, está bien, y estamos inmersos en el 2003, y es una buena información porque ya sabemos un poquito. Sin embargo, si solamente conocemos los bifosfonatos vía oral y los bifosfonatos intravenosos, o incluso pensamos que solamente los pacientes oncológicos, aquellos pacientes que tienen cáncer y que les aplican estos medicamentos para la terapia antineoplásica, van a desarrollar necrosis, pues estaríamos hasta cierto punto sesgados, estaríamos cortos de información, porque muchos de los pacientes, incluso con bifosfonatos orales, pueden desarrollar esta patología. Recordemos que si estadísticamente nos dice que 70 de cada 10,000 pacientes desarrollan necrosis ósea relacionada a denosumab, bueno, hay un factor multiplicante que son todos aquellos que no se reportan, porque eso es en base a los reportados en una institución o en un estudio que se hicieron, ¿no? El punto es que si no sabemos que el denosumab, al ser un anticuerpo monoclonal humanizado, también produce necrosis ósea, estaríamos solamente en el 2003 y no en el 2010, porque ahí Taylor y algunos otros autores comienzan a describir este proceso, el desarrollo de necrosis ósea relacionado a un medicamento que no necesariamente es un bifosfonato, pero sí actúa como un antirresortivo. Y en el 2014 se agregan otros medicamentos y se propone el cambio de nombre, ahora llamarlo necrosis ósea relacionada a medicamentos, debido a que ya no solamente son antirresortivos, como el denosumab y los glifosfonatos, sino también son inhibidores angiogénicos, inhibidores de la tirosincinasa, inhibidores del mTOR, inmunoterapia, metotrexato y otros tantos medicamentos. Por eso es muy importante que nosotros contemplemos esta línea de tiempo, dónde queremos estar. Si nosotros en nuestra historia clínica de manera explícita dice bifosfonatos, estamos haciendo una pregunta sí útil, pero quizá no suficiente, porque hay otros medicamentos que podrían traernos estos problemas. Y para fines prácticos tendríamos que conocer los medicamentos, y para eso les presento estas diapositivas, en donde les comento que los bifosfonatos orales son aquellos llamados ácido resendrónico, ibandrónico y alendrónico, los más comunes en México. Estas son las marcas que podríamos encontrar más frecuentemente de venta libre, porque ese es un problema también, son de venta libre, aunque hay genéricos, la farmacia Guadalajara, la del Ahorro y algunas otras farmacias grandes ya tienen sus genéricos, debido a que pues, son altamente utilizados, ¿no? Estos medicamentos tienen una potencia relativa diferente, el ácido resendrónico, el ibandrónico y el alendrónico. Quizá el que tiene mejor efecto para controlar la osteoporosis sería el ibandrónico, pero al mismo tiempo sería el que tiene mayor potencia relativa para desarrollar este proceso llamado necrosis ósea.
Es importante también que ustedes sepan que estos medicamentos se utilizan para osteopenia y osteoporosis. Generalmente esperaríamos que una persona que tenga osteopenia, que tenga osteoporosis, sea una persona añosa, pero no. Tal vez es una persona que tuvo cáncer de tiroides y que desafortunadamente lo tuvo a los 20, 30 años y le quitaron la glándula tiroides y se vinieron las paratiroides. Y después de eso desarrolló osteopenia, osteoporosis. Tal vez sea una persona que tenga terapia de reemplazo, me refiero a diálisis, hemodiálisis, y que desarrolle osteopenia, osteoporosis. Tal vez sea un paciente que tenga enfermedad de Payet, osteogénesis imperfecta o displasia fibrosa. Y generalmente van a ser pacientes menores de 20 años los que tengan este tipo de tratamiento. Y entonces no esperaríamos solamente ver esta medicación en personas añosas, sino también en personas jóvenes. Eso es un punto muy importante. Después de eso, tendríamos que conocer los medicamentos que son intravenosos. Por ejemplo, el ácido solendrónico, el ácido ibandrónico y el alendrónico. Perdón, se me pasó comentarles. La posología de estos medicamentos es una vez a la semana, una vez al mes o una vez cada 3 meses. Y ahí tendríamos nosotros que hacer una pregunta enfática. Usted no se toma una pastillita una vez a la semana, una vez al mes o una vez cada 3 meses, porque muchas veces los médicos lo refieren como vitaminas, como una quimio para los huesos, como calcio, sin ser estrictamente calcio. Y entonces los pacientes no nos van a decir que los están utilizando, una porque como las tomas son tan prolongadas, se les olvida, no lo contemplan como un medicamento porque tal vez se los ofrecieron como una vitamina, aunque esto en realidad pues no es una vitamina. En el caso de los glufosinatos intravenosos, tendríamos que dividirlos en los que son para uso oncológico y los que son para uso antirresortivo, para algún otro proceso. Y quizá el Someta, que es el ácido solendrónico, que es la marca más común que puedan encontrar, aunque tiene otros nombres, este medicamento es el más utilizado. Para osteoporosis lo aplican una vez cada año, cada 12 meses, y para cáncer se aplica una vez cada 4 meses. La potencia relativa, como ven, es de 100,000, muy superior a los otros medicamentos, como el ácido ibandrónico y el alendrónico, que son menos utilizados en cáncer y sí pueden llegar a ser utilizados en osteoporosis. Pero también estos medicamentos los utilizamos para otras patologías, como hipercalcemia maligna, metástasis ósea, mieloma múltiple, osteoporosis y displasia fibrosa, ya sea monostótica, poliostótica, y claro, cuando afecta a los maxilares es un muy buen tratamiento que evita la amputación de los pacientes. Entonces tendríamos que estar al pendiente de esta situación. Hasta ahí, recuerden, vamos en el 2003. Saber esto es válido hasta el 2009. Si nosotros no conocíamos esto, es como si siguiéramos mencionando cuna, gingivitis úlcero-necrosante aguda, que hace como 50 años ya no se llama así. De hecho, ahorita se llama gingivitis necrosante, ya ni siquiera gingivitis úlcero-necrosante. Pero bueno, ese es otro tema. Total que este medicamento, definido como denosumab, todo lo que ustedes vean que termine en umab, quiere decir anticuerpo monoclonal humanizado. Este medicamento se utiliza de dos maneras, una aplicación cada mes y otra cada 6 meses. Depende mucho de para qué lo necesitamos. Por ejemplo, en el caso de osteopenia, osteoporosis, se aplica una vez cada 6 meses. En el caso de displasia fibrosa y tumores metastásicos, se aplica una vez al mes. Y en el caso especial de tumor de células gigantes o lesión central de células gigantes, que son en especial la lesión central de los gigantes afecta a los maxilares, son lesiones bastante grandes que antes los cirujanos amputaban, ahora nosotros los patólogos tratamos con este medicamento y se evita que se ampute. Y hay un protocolo, día 0, 8, 15, 30 y después una vez al mes durante 6 meses, y eso ayuda bastante para que el paciente no sea amputado. Aquí ya estamos entonces en el 2010, en donde sabemos que ya no solamente los glifosfonatos, sino también este anticuerpo monoclonal que se llama denosumab, podrían causar necrosis. Entonces el nombre cambia,
Necrosis ósea relacionada a antirresortivos, porque su función principal es inhibir la remodelación ósea. Seguimos entonces con los antiangiogénicos, que estos son medicamentos especiales para cáncer. No se utilizan para otra cosa. Pacientes entonces con cáncer colorectal, de ovario, de páncreas, neuroendocrinos, renal, pulmón, podrían llegar a estar utilizando estos medicamentos. Podría llegar a nuestra consulta, incluso podría tener una nota del oncólogo médico diciendo que él autoriza las extracciones dentales. Sin embargo, el hecho de que esté utilizando tal vez algún bifosfonato o el mismo denosumab en conjunto con alguno de estos inhibidores del crecimiento vascular podría exacerbar la posibilidad de desarrollar necrosis ósea por medicamentos. Y por eso debemos de conocerlos. Y llegamos entonces de nuevo al 2014, 2013, incluso 2022, en donde ya sabemos que los medicamentos como los inhibidores del mTOR, que son medicamentos que bloquean una señalización muy importante de manera inflamatoria y en el tema de cáncer, podrían causar este proceso. ¿A quién se les da estos medicamentos? A personas que tienen un trasplante, ya sea renal, de hígado, de cualquier órgano, y que están sufriendo enfermedad de injerto contrahuésped, o a personas que tienen cáncer avanzado y requieren esta medicación. Y de nuevo, tendríamos que ser muy cautelosos porque cualquiera de estos dos pacientes, ya sea el de enfermedad de injerto contrahuésped o el de cáncer avanzado, por tener un absceso preapical, por tener una osteomielitis crónica, una osteomielitis aguda, podrían llegar a fallecer o podrían llegar a tener una complicación muy severa. Por eso mismo es importante conocerlos y dejar al lado solamente el término bifosfonatos o modificar nuestra historia clínica y no preguntar solamente sobre bifosfonatos, sino también por otros medicamentos. Y es que la lista va a seguir creciendo, o sea, cada año se reportan nuevos medicamentos, los cuales van a estar desarrollando este proceso. El etanercept y el adalimumab son medicamentos que se utilizan para psoriasis y también para artritis reumatoide. Cada vez tienen más aceptación entre el gremio médico estos dos medicamentos, pero al mismo tiempo no se contemplan los eventos adversos. El raloxifeno es un medicamento muy común en las mujeres posmenopáusicas que desarrollan osteopenia. El metrotexato es un medicamento muy común en niños que tienen alguna enfermedad neoplásica o en adultos que tienen artritis reumatoide. Los esteroides en pacientes con enfermedades autoinmunes, llamémoslo lupus, pénfigo, penfigoide o alguna otra enfermedad que lo requiera. Y otros más que vamos o que podemos estar mencionando, y quizá nos llevemos mucho, mucho tiempo en mencionarlos todos y cada uno de ellos. El punto es que ustedes conozcan los más comunes, el punto es que ustedes conozcan cuáles causan más problemas y saber cómo es como establecemos la enfermedad. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Muy bien, les recuerdo a toda la audiencia, si alguien tiene alguna duda, pregunta para el doctor, con toda confianza, aquí en la sección de comentarios, o si no, nos pueden por ahí interrumpir, con toda confianza pueden encender su micrófono, nos preguntan por ahí, doctor, ¿qué esteroide más común? Bien, dentro de los esteroides, uno de los más comunes es la prednisona, aunque también podrías encontrarte con la metilprednisolona, que se da en pacientes un poquito más complicados. Depende mucho de cuál es la patología de base de tu paciente, es el esteroide, pero generalmente la prednisona es el que podría llegar a causar más problemas. Perfecto, ¿alguna otra duda, pregunta para el doctor? ¿Se requiere de algún tiempo de uso del medicamento para evitar las extracciones? Depende mucho qué medicamento. Si hablamos del ácido solendrónico, una sola aplicación puede durar hasta 10 años.
Si hablamos del de vía oral, los fosfonatos bioorales, si ha consumido 3 dosis, tal vez no sea significativo, pero si ya lleva un año de tratamiento, sí es significativo. Y ahí podríamos tener un periodo de descanso del medicamento y posteriormente volver a administrarlo mientras pase el tiempo de cicatrización o de remodelación. En el caso del denosumab, tendríamos que esperar mínimo 6 meses. La vida media es más o menos al 27º día, pero a los 6 meses ya es un periodo en donde ya ha bajado considerablemente esta concentración de medicamento. Si hablamos del metotrexato es mucho más corto, los esteroides más cortos, los inhibidores angiogénicos más corto, estaríamos esperando un mes de holiday o de ese periodo de descanso para poder hacer los tratamientos mutilantes. Aunque ahí tendríamos que valorar si es un paciente que tiene un órgano dental con una movilidad grado 3 y tiene un absceso preapical, bueno, ese paciente ya tiene la necrosis ósea, ya tiene una osteomielitis crónica subaguda o una osteomielitis aguda. Entonces quizás sea mejor extraer el diente. Si ese órgano dental tiene un grado de movilidad 2 o un grado de movilidad 1, incluso si no tiene corona clínica, es mejor hacer tratamiento de conductos y dejarlo ahí como sepultado nada más, dejar como el botoncito. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también, por ejemplo, una persona que padece lupus y está con prednisona y metronidazol. Bien, este paciente, si nosotros suspendemos o si el médico suspende los medicamentos, podría llegar a tener una descompensación bastante importante. Sí tiene susceptibilidad para la necrosis ósea, pero recuerden, para todo hay un protocolo, o deberíamos de tener un protocolo para todo. Incluso cuando hacemos, no sé, el tallado de un diente, cuando ponemos una resina, debemos de seguir el protocolo. Y el protocolo para estos pacientes se basa en iniciar antibiótico previo, hacerlo de la manera menos traumática posible, uh, anestesiar en específico sin vasoconstrictor de manera loco regional, y son varias cositas que ahorita más adelante hablamos. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? En el caso del ácido zoledrónico, cuando se es aplicado y cuánto tiempo tiene que esperar uno para iniciar a realizarle extracciones, si es que así lo requiere. Es inversamente proporcional a cuántas dosis recibió. No es lo mismo un paciente oncológico que recibe una dosis cada mes y en total puede recibir hasta 60 dosis, a un paciente que es por osteoporosis, un paciente que solamente es, vamos, por este proceso metabólico, el cual quizá ha recibido 1, 2 o 5 aplicaciones. Entonces, como es acumulativo este medicamento dentro del hueso, esperaríamos tener un mayor problema en un paciente oncológico, aunque sorprendentemente he tenido pacientes oncológicos que responden bastante bien y pacientes con osteoporosis que realmente no han respondido correctamente. El tiempo mínimo que deberíamos esperar son 3 años después de la última aplicación, pero eso no quiere decir que tengamos un riesgo cero, quiere decir que el riesgo ha disminuido. Si este paciente tiene alguna otra comorbilidad, por ejemplo, que sea diabético, bueno, el riesgo se aumenta de manera exponencial. Si fuma, se aumenta de manera exponencial. Entonces, tendríamos que valorar un conjunto de la salud del paciente, no solamente verlo como aislado, es un poquito complicado, porque justo cada punto cuenta, cada arista del paciente va contando y va sumando. Y esa es la situación, pero en promedio podríamos decir que 3 años es un tiempo aceptable, aunque a veces esos 3 años pues no pueden ser, no podemos esperar, ¿no? Sí, por otro lado, si se les, en el caso de las pacientes que padecen osteoporosis y se les aplica el ácido zoledrónico cada año, entonces, ¿qué periodo tendríamos que esperar? En ese Igual, caso, perdón, igual, difícilmente se encuentra uno con pacientes que fuman o tienen alguna otra
comorbilidad. Igualmente, bueno, puede ser que sí tengan diabetes e hipertensión. Sin embargo, un periodo más o menos de latencia en que se pudiera realizar alguna extracción o algún procedimiento pues endodóntico, más o menos, ¿cuál sería el periodo? Yo siempre les digo que los endodoncistas son los héroes de la historia en este tema, porque ellos pueden revertir ciertos procesos y pueden limitar ese proceso de necrosis. Entonces, usted, doctora, o el endo puede hacer las endodoncias en cualquier momento. Ellos, como les digo, son los héroes de la historia. Si se habla de una extracción con movilidad grado 3, ese órgano dental incluso puede causar más problemas el dejarlo en boca que quitarlo. Pero poniendo ese caso sin comorbilidades, que sea por osteoporosis, 3 años sería el periodo. Si es un órgano dental sin movilidad, pero de nuevo, si no nos ha dado problemas, entonces es mejor mantenerlo ahí. Si ya tiene movilidad en cualquier momento, si es esa movilidad grado 3 y es un órgano dental que no podemos ya fertilizar por la misma movilidad y ya no se puede hacer un tratamiento de conductos porque tiene tal vez una fisura, porque pasó algo, pues bueno, en ese caso se tiene que extraer de todas maneras. Es que aquí los tratamientos son interceptivos para evitar que siga avanzando el problema. Se tiene que valorar el costo-beneficio. Y, de nuevo, tal vez 3 años sería el momento adecuado. Muy bien, doctor, gracias. De nada. Muy bien, doctor. También tenemos otra pregunta por aquí del doctor José Juan Vázquez Tamayo. ¿Hay alguna prueba de laboratorio que nos ayude a determinar los niveles de este tipo de MET en el cuerpo? No, en realidad no. En algún momento se utilizó el CTX, la prueba de colágeno terminal tipo C. De hecho, actualmente uno de los pocos doctores que lo sigue defendiendo es el doctor Marx. En su última publicación del 2022 sigue defendiendo él que es útil, pero de manera internacional, otros autores de Estados Unidos realmente no hacen válido este marcador. Todos comentan que hacen falta más estudios para saber si verdaderamente puede ayudar o no, o puede ser un parámetro para medir en qué momento el paciente puede ser operado y en qué momento no puede ser operado. Y eso hablando, por ejemplo, de los bifosfonatos, que en teoría podría llegar a funcionar por el mecanismo el cual mide el CTX, pero si hablamos de metotrexato, si hablamos de raloxifeno, si hablamos de adalimumab, si hablamos de otros medicamentos, no hay manera cuantificable de cómo medirlos. Lo mejor y la recomendación internacional es ese periodo de descanso, saber cuál es la vida media de los medicamentos para saber en qué momento actuar. Pero de nuevo, si tienes un proceso en agudo, si tienes exudado purulento, ese es el momento para actuar. Excelente, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario que tengan, por favor? Pues por el momento creo que no, doctor. Ok, continuamos entonces definiendo cómo es que vamos a considerar esta enfermedad. Hay 3 puntos especiales y son condiciones sine qua non. Me refiero a que sin uno de ellos no se trata de necrosis ósea por medicamentos. Y lo primero es que el paciente debe de tener un tratamiento actual o previo con los medicamentos relacionados. Si el paciente desarrolla un secuestro óseo, pero no tiene la medicación que ya hemos hablado, no lo podemos considerar como necrosis ósea relacionada a medicamentos. La siguiente condición sine qua non es que el paciente debe tener hueso expuesto o hueso que se puede explorar a través de una fístula intraoral o extraoral, y esto debe estar en la región maxilofacial y esta debe de haber persistido por más de 8 semanas. Y por último, el paciente no debería de tener antecedentes de radioterapia supraclavicular o los maxilares estrictamente, o enfermedad metastásica obvia dentro de los maxilares. Bien,
Entonces, de ahí partimos a la patofisiología. Y en este punto les voy a hablar de cómo es que los dos medicamentos que nos van a causar más problemas actúan. Hablamos de los antirresortivos, aquellos medicamentos que inhiben la remodelación ósea. Esto es un pedazo de hueso. Generalmente, este hueso se ve remodelado por el osteoclasto y se ve reformado por el osteoblasto. Estos actúan en un equilibrio, a menos de que exista un proceso patológico como la osteoporosis, en donde los osteoclastos trabajan de más. Y por eso mismo hay medicamentos que inhiben la remodelación ósea y eso es benéfico para los pacientes con osteoporosis, por decirlo de alguna manera. Y entonces lo vamos a dividir en dos procesos en el cómo actúa tanto el denosumab como los bifosfonatos, que son dos grandes medicamentos muy utilizados para tratamientos de osteoporosis. El denosumab, que es este anticuerpo monoclonal humanizado, siempre en medicina los anticuerpos se ven como una Y o así se esquematizan. Este anticuerpo va a captar el RANG ligando, que es esta molécula que va a secretar el osteoblasto para que el osteoclasto se active. Si no se activa el osteoclasto por medio de la señalización del osteoblasto, no va a remodelar el hueso. Y esto es muy bueno en procesos en donde hay una gran remodelación de hueso. Y entonces, estos pacientes con esta medicación llamada denosumab no van a tener una gran remodelación de hueso, sí van a poder formar hueso, pero no lo van a poder remodelar. Es por eso que se forman los secuestros. Por otro lado, en el caso de los bifosfonatos, el medicamento cuando entra por nuestra sangre se excreta casi el 50% por la orina y una gran parte, el otro 50%, llega y se adapta en el hueso. Y esa parte especialmente, que es una parte nitrogenada del medicamento que se une al hueso, es lo que nos va a dar la inhibición de la remodelación. Cuando va a querer llegar este osteoclasto, va a captar esa parte nitrogenada y se va a inducir la apoptosis, que es la muerte celular controlada. Y por lo tanto, esta célula va a morir y también se va a impedir que los prosteoclastos se reúnan y formen al osteoclasto. Y el hecho de que este medicamento esté en el hueso implica que no hay manera sérica de saber qué susceptibilidad tiene a la necrosis ósea. Si bien el CTX va a marcar la posibilidad de formar hueso, no va a marcar la cantidad de esta parte nitrogenada que puede estar dentro de hueso, pero tampoco va a marcar qué tanta inhibición de la actividad osteoclástica va a haber. Y esas son las principales vías por las cuales se inhibe la remodelación ósea en un paciente con esta medicación. Les había platicado que también se utilizaba para cuestiones oncológicas y esto que ven aquí es una gráfica que se llama los sellos característicos del cáncer, en donde sabemos que evade el sistema inmune, el cáncer, y tiene angiogénesis también, y tal vez también tiene factores inflamatorios que promueven el crecimiento tumoral, pero en este caso hablamos solamente de la inducción de la angiogénesis. Y vamos a hablarlo más fácil. Hay un tumor. Imagínense que es un tumor de mama y hay un vaso sanguíneo periférico. Este tumor está creciendo y para crecer grande y fuerte requiere aporte sanguíneo y va a llamar este capilar. En condiciones normales, sin inhibición, el tumor va a seguir creciendo porque este capilar va a llegar y va a nutrir a este tumor. Pero cuando se aplican estos medicamentos, se crea esta barrera y entonces este tumor ya no va a tener aporte sanguíneo, ya no va a tener nutrición y por lo tanto puede incluso sucumbir o puede necrosarse. Esto es muy útil para cáncer, pero ¿qué pasa? Nosotros como dentistas hacemos factores locales, hacemos trauma local. Cuando sacamos un diente, una muelita, se queda un alveolo que requiere de la angiogénesis para que cicatrice ese alveolo. Y entonces, al nosotros estar muchas veces obligados a hacer esos tratamientos, podríamos llegar a causar este problema.
En diferentes metaanálisis se ven estas revisiones sistemáticas en donde los pacientes son más susceptibles a la necrosis ósea en la mandíbula que en el maxilar y pocos llegan a tener necrosis en ambos. Esto es inversamente proporcional también a las infecciones de origen ontogénico. Recuerden que la mandíbula es un hueso más denso, es un hueso menos esponjoso que el maxilar. Y el hecho de que este proceso afecte los maxilares no quiere decir que sean los únicos huesos que lleguen a ser afectados. Cada día es más común ver que el fémur llega a sufrir este proceso también, el oído también llega a tener este proceso y otros huesos. Y esto puede ser hasta cierto punto por el abuso de los medicamentos. En boca, evidentemente es porque el paciente que va a comenzar la terapia oncológica o la terapia antirresortiva quizá llega a consulta así. Y muchas veces el médico no le recomienda ir al odontólogo para que primero le elimine todos los focos sépticos. Y aquí entonces regresamos. Este paciente, imagínense que es un paciente que tiene osteoporosis y que ya ha iniciado el tratamiento con antirresortivos. ¿Qué pasa si nosotros quitamos los dientes anteriores? Quizá nada, quizá evitamos un problema infeccioso mucho más grande. Si solamente quitamos los anteriores y hacemos una limpieza, un tratamiento periodontal, tal vez estamos evitando que nuestro paciente desarrolle necrosis ósea por medicamentos. Si dejamos los anteriores con todo ese sarrito que tienen, toda esa placa y tal vez algún órgano dental que tenga también ya problema endodóntico, este paciente tarde o temprano va a desarrollar necrosis ósea. Vemos entonces que nuestro paciente puede tener restos de vegetales y esto puede crear una reacción a cuerpo extraño, pueden calcificarse actinomices y formar este fenómeno de Splendor-Hopley y causar muchos problemas. Pero esta es la realidad de nuestros pacientes. Muchas veces así llegan y muchas otras tantas, pues desafortunadamente, pues así terminan con su vida porque nunca tuvieron la orientación adecuada. Yo les decía que lo mejor es que sigan un protocolo, y en ese protocolo la extracción dental selectiva es muy importante. Preferimos hacer un tratamiento de conductos. Si tiene un grado de movilidad 1 o 2, lo ferulizamos y hacemos el tratamiento de conductos y le va a ir mejor al paciente. Si tiene un grado de movilidad grado 3, pues lo mejor es extraer ese órgano dental. De hecho, va a ser una extracción meramente atraumática y debemos de tomar ciertas precauciones. Anestesiar sin vasoconstrictor es una de ellas. Lo siguiente es, si hacemos sendo, anestesiamos sin vasoconstrictor, aislamos solamente dento soportado. Si no podemos hacerlo dento soportado, lo hacemos a distancia. Comenzamos la desinfección por tercios, utilizamos hipoclorito diluido, lo activamos con el ultrasonido, no patentizamos, también eso es muy importante. A la hora de obturar, no extruimos material. Si estamos entre quedarnos cortos y largos, es mucho mejor quedarnos tantito cortos y el cuerpo se encargará de regenerar esa parte. Y eso sería como la pauta para atender a estos pacientes. De nuevo, los héroes resultan ser tanto el endo como el odontólogo general, el protesista, el periodoncista en esta historia. La eliminación de caries es importante, la eliminación de placas súper importante, el ajuste de la prótesis, porque incluso ha habido casos de pacientes que solamente por el roce de la prótesis, pues han tenido la necrosis ósea. Les remarco aquí de nuevo que los marcadores de recambio óseo no son útiles, ni calcio sérico, ni fosfatasa alcalina, ni calcitonina, ni CTX, porque de manera internacional todavía no tienen algo estandarizado. Recuerden que nosotros nos basamos en evidencia, no en lo que dijo el vecino o no en lo que alguien cree que es un dogma. Y educar al paciente para la higiene oral también es súper importante. ¿Bien? Ahora, quiero comentarles de manera rápida los estadios. Hay un estadio 0 en donde no hay hueso expuesto, pues el paciente sí va a tener dolor, puede tener una fístula, puede ser una fístula periapical o puede ser una fístula periodontal, y radiográficamente va a haber cambios en el patrón trabecular, va a haber un ensanchamiento del ligamento periodontal, va a haber un engrosamiento, oscurecimiento de este mismo, ¿no?
El estadio 1 va a haber hueso expuesto, pero no va a haber evidencia de infección, no va a haber tejidos congestivos adyacentes. En el estadio 2 va a haber hueso expuesto, hueso necrótico, va a haber éxodo purulento, pero este hueso necrótico no puede llegar más allá del hueso alveolar. En el estadio 3 hay fístula extraoral, hay fractura interna patológico, hay comunicación oral o nasal, o una osteomielitis que se extiende más allá del borde inferior de la mandíbula o del piso sinusal. ¿Qué hacemos entonces cuando un paciente tiene esta medicación pero aún no presenta ningún problema? Lo que vamos a hacer es educarlo. Le vamos a comentar sobre los riesgos y que él o ella le debe decir a todos y cada uno de sus dentistas que visite que está utilizando estos medicamentos. Porque, como les decía, es muy común que olviden los pacientes que están utilizando sus medicamentos. Este es un estadio 0. El paciente tiene dolor, el paciente es sedéntulo, pero radiográficamente ya hay un cambio ahí en el patrón trabecular y podríamos llegar a localizar alguna zona de fístula o alguna zona en donde hay algún problema. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Tratamiento sistémico, incluyendo utilizar medicamento para el dolor y antibiótico, y en mi caso en especial utilizo terapia láser de baja intensidad, que me ha funcionado bastante bien. En este caso tenemos un estadio 1, hueso expuesto, el hueso está necrótico, pero no hay infección. ¿Qué hacemos ahí? Enjuague bucal antimicrobiano, seguimiento clínico y le damos terapia láser y educamos al paciente y revisamos si es necesario continuar con la terapia antirresortiva. Después de eso hacemos una secuestrectomía y el paciente la pasa bastante bien. En un estadio 2, éxodo purulento, hueso necrótico. Aquí es muy importante tomar un cultivo. Lo hacemos con un hisopo estéril, una solución de Stuart, lo mandamos al laboratorio, hacemos un antibiograma en ese cultivo y definimos qué medicamento es el mejor. Comenzamos con un medicamento empírico, un antibiótico, tal vez uno de amplio espectro, o depende, pues, qué paciente sea, ¿no? Y entonces el tratamiento antibiótico es un papel súper importante, enjuague bucal, súper importante, control del dolor, muy importante, y un desbridamiento para aliviar la irritación de los tejidos blandos le va a beneficiar mucho a nuestro paciente. Generalmente aquí no hay un secuestro óseo, pero tarde o temprano se va a formar y lo que hacemos es un curetaje de todo ese tejido de reparación que vamos a ver ahí, que coloquialmente se conoce como tejido de granulación. Y en un estadio 3, que es este que les muestro, el paciente es el único paciente, el estadio 3, en donde debe de ser amputado, porque ya ninguna de las otras terapias que les he mencionado va a ayudar. Ni la terapia láser, ni tal vez la cámara hiperbárica que algunos utilizan, ni tal vez el plasma rico en plaquetas o cualquier otro tipo de subproducto de la sangre. Aquí ya no tiene sentido, porque aquí la única manera de controlar esa zona de necrosis es amputándolo. Todos los otros no requieren amputación, pero este en especial sí queda a cargo del cirujano maxilofacial y es el que hace la amputación de estos pacientes. Les platicaba que el endodoncista es el héroe de la historia porque en este caso, en donde hay una fístula periapical a causa de un órgano dental con necrosis pulpar, el endo va a evitar que esto siga avanzando, que de un estadio 0 evolucione a un estadio 1, 2 o 3. Y gracias a que este especialista puede hacer un tratamiento de conductos impecable, pues evidentemente vamos a revertir el proceso. Tal vez en este estadio 0 no interviene el endodoncista porque esa zona de hueso necrótico está por debajo, pero sí se pueden hacer tratamientos no invasivos. No tendríamos que quitar una gran parte de tejido óseo para llegar a ese hueso necrótico. En este estadio 1 vemos esta pequeña porción que me bastó dar terapia durante 3 semanas y después con unas pincitas removerlo. Incluso puse anestesia tópica alrededor y con eso fue más que suficiente. Este estadio 2, porque tiene un éxodo purulento, tuve que hacer una secuestrectomía, un lavado. Ese estadio 2 porque no llega hacia el piso nasal
y eso lo limita a ser un estadio 2. Si ya estuviera llegando hacia el piso nasal o hacia el seno maxilar, se convierte en estadio 3 y el tratamiento es completamente diferente. Y la intención de mostrarles todo esto es justo que ustedes vean la diferencia entre el hueso que no está afectado y el que sí está afectado. Y esta es una paciente que está utilizando bifosfonatos vía oral. Y esos bifosfonatos, al menos de manera estadística, podría ser muy infrecuente que puedan provocar necrosis ósea. La verdad es que al menos en mi consulta yo veo más pacientes por medicación para osteoporosis que pacientes oncológicos que desarrollan necrosis ósea. Sea porque médico exclusivamente el sector privado, sea porque estos pacientes oncológicos casi siempre los tratan más en instituciones, pero esta es la realidad que yo vivo en mi consulta. Vean el lado derecho, en donde hay este órgano dental, pese a que hace una semana todavía estaba tomando esta medicación, la paciente llega con múltiples fístulas, llega con celulitis, y lo más importante es, una, controlarla, pero también eliminar este órgano dental. Hace muchos años, este paciente hubiera sido tratado con hemimandibulectomía, pero eso no es necesario hoy día porque los tratamientos pueden ser más conservadores. Esta es otra paciente que es una de las pacientes que ha tenido con una necrosis más extensa. Hace 3 días, 4 días, llegó una paciente con una necrosis prácticamente de 1/3 de la mandíbula, pero igual todavía no tenía criterios para que sufriera una amputación. Ven que tiene exudo purulento, ven que quizá no hay hueso expuesto, pero sí podemos por aquí meter perdón, una sonda, y quizá esa sonda llegue hasta esta zona, en donde hay un gran fragmento de hueso necrótico que llega hasta el borde basal mandibular. Uno de los beneficios de la tomografía es poder hacer una cirugía virtual, predecir cómo lo vamos a manejar, cuánto mide de manera tridimensional. Y en este render les voy a mostrar quitándole los tejidos al paciente, acercando un poquito, cambiando un poco los filtros, moviendo a nuestro paciente. ¿Cuál es la zona que debemos de poner especial atención? Que es justo esta zona que se ve más esclerótica en esta zona. Al final, quito todo el hueso y dejo solamente eso, porque eso es lo que quiero quitar, es lo que está causando el problema infeccioso, y ya una vez que lo quitamos, se ve de esta manera, muy similar a pues lo que estamos prediciendo mediante el render. Esta es una radiografía de seguimiento en donde vemos que ya se comienza a formar un poco de hueso. Y esta es una tomografía de seguimiento a pesar de que este paciente tenga medicación con ácido zoledrónico. Vean cómo ya está generando cierta cicatrización de su hueso. Porque recuerden que sí, estos pacientes sí pueden generar hueso nuevo. Lo que no pueden es remodelarlo de manera correcta. Aunque trabaja uno con el otro, de todas maneras lo inhibido es la remodelación ósea. A veces estos secuestros son muy pequeños, como este que ven aquí, este que ven por acá, que es el mismo, y por acá. Y basta con que los quitemos con una pinza, obviamente analizarlo de manera histopatológica, pero a veces los secuestros llegan a ser tan grandes, o sea, la zona de necrosis llega a ser tan grande que tal vez ya no lo podemos controlar, ni en el consultorio, ni en el quirófano, porque tal vez la paciente tenga muchas enfermedades, tal vez sea una paciente con enfermedad metastásica que requiere estar bajo terapia antirresortiva. Y esta es una paciente que atendí hace ya algún tiempo, en donde ella, pues desafortunadamente, desarrolla esa necrosis ósea porque acude a centro de salud, le hacen una extracción dental y no les importó, no sabían, incluso el oncólogo autoriza la extracción pese a que ya estaba bajo terapia antirresortiva. Quizá hoy día es más común que médicos, que reumatólogos, que internistas, que ginecólogos sepan que los bifosfonatos producen necrosis ósea, pero viene el problema que cada vez hay más medicamentos que lo pueden estar causando. Yo he hablado con varios de estos especialistas y me dicen, sí, pero por eso yo ya les doy denosumab, porque
este no produce necrosis ósea. Sin embargo, desde hace muchos años, desde el 2010, sabemos que el denosumab sí puede producir este problema. Todos y cada uno de estos casos son los casos que subo comúnmente pues, a mis redes. Ahí hago estos reels, hago estos quizzes, justo para que ustedes aprendan cosas que yo veo más seguido, cosas de patología, porque me dedico solamente a la patología bucal. Y pues mi intención es eso, que ustedes aprendan un poquito más sobre este tema. Si les gusta y pues posteriormente son patólogos, excelente, bienvenidos. Si no, al menos podemos diagnosticar lesiones, quizá las más comunes que vamos a encontrar en el consultorio y quizá otras muy infrecuentes, pues que vale la pena de todas maneras recordar, ¿no? No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Por aquí nos levantaron la mano, doctor. El doctor Gio Dental, con toda confianza, puede por ahí prender su micrófono y preguntar. Buenas noches. Mira, una de mis grandes interrogantes es cuando tenemos, obviamente yo me dedico más a la implantología y tengo varios pacientes que se encuentran pues en protocolos con bifosfonatos. Sería bueno recordar el protocolo para poder dejar de utilizar el bifosfonato y cuáles son las indicaciones en caso de que ya tenga el paciente algún implante, se tenga que retirar o en su momento tuviésemos que poner algún implante. ¿Qué tal, Doc? Buenas noches. Sí, podrías encontrar en la literatura de manera internacional que no hay tantas contraindicaciones para poner implantes, pero yo creo que sí hay muchas contraindicaciones. De hecho, justo esta paciente que les mostré, a ella le quisieron poner un implante en esa zona, se abulsionó el implante de manera completa, de hecho, tal vez todavía aparece aquí un poquito de donde fresaron, se abulsionó completamente el implante y pues bueno, ella estaba utilizando bifosfonatos para osteoporosis. Obviamente los pacientes con cáncer tienen mayor susceptibilidad. Colocar implantes, yo sí lo dejaría a un lado en estos pacientes, al menos hasta que haya pasado el tiempo suficiente. En el mejor de los casos, tu paciente utiliza denosumab y 6 meses, tú puedes poner el implante después de esos 6 meses, pero te deberías esperar tal vez otros 6 meses para cargarlo y ya una vez cargado, ahí estarlo vigilando de que no tenga mucositis perimplantaria o perimplantitis. Porque este mismo proceso inflamatorio podría desarrollar, obviamente, la necrosis ósea por medicamentos, ¿no? En el caso de los bifosfonatos intravenosos, tendremos que valorar si la paciente tiene un riesgo de fractura alto, podría incluso indicarse algún medicamento alternativo, me refiero a la teriparatide. Este medicamento no inhibe la remodelación ósea, por lo contrario, aumenta la formación de hueso mediante la hormona paratiroidea y a veces nosotros lo utilizamos como un medicamento para revertir los efectos de la necrosis ósea por medicamentos. Un protocolo exacto es anecdótico. A pesar de que ya lleva mucho tiempo este tipo de proceso patológico, cada quien tiene sus recomendaciones. Les platicaba, el doctor Marx tiene sus recomendaciones y el todo es quirúrgico y basado en el CTX, aunque yo no soy tanto de su doctrina. Yo soy más de la ADA, de Ruggiero, de la Asociación Americana de Cirugía, de la alemana, de la japonesa, que dicen que realmente no hay suficiente información pues para decir que sí vale la pena o que sí es un parámetro adecuado. Uno de los mejores protocolos que podemos hacer siempre es premedicar a nuestro paciente, hacer la extracción lo más traumático posible y evitar hacer curetajes innecesarios tal vez, o levantamientos de colgajo innecesarios, o situaciones meramente anecdóticas como remedio, como poner ciertas cosas dentro del alveolo que no las necesita, porque podría ser nuestro paciente una reacción a cuerpo extraño.
Ok, muy bien, perfecto. Gracias, doc. De nada. Perdón, doc, de nuevo, una paciente en remisión, cáncer de mama, ya en remisión, ya ahorita nada más la tienen en medicamento de control tomado. No tengo a la mano el nombre del medicamento que tiene. Si está tomando medicamento para SEA, en remisión, me imagino que es algo de control. Le comentaron que iba a tomar el medicamento por aproximadamente 5 años. Esos pacientes, ¿cómo se manejan en caso de que se tuviese que hacer algún implante o tomar algún tipo de que se vaya a perder alguna pieza por trauma después de por todo lo que pasan? Pues obviamente su boca queda muy, muy dañada, tanto periodontalmente como la pérdida ósea. En caso de tener que poner algún implante, ¿qué sería? ¿Cuánto tiempo me tendría yo que esperar o cuándo lo podría hacer? Bien, tendríamos que saber la medicación de la paciente. Es que hablar de cáncer de mama es hablar de como 50 tipos de cáncer diferentes. Y quizá tu paciente con cáncer de mama le dieron trastuzumab porque es HER2 positivo y le fue súper bien. La amputaron la mama, sí, le quitaron tal vez la axila, también los ganglios de la axila, pero el trastuzumab es un medicamento que les ayuda bastante. O tal vez esa paciente era receptor de estrógenos, pero negativa para HER2 y le dieron algún inhibidor de las aromatasas. El problema de los inhibidores de las aromatasas es que a la larga pueden desarrollar osteoporosis o pueden desarrollar osteopenia. Y muchas veces a estos pacientes les indican de manera profiláctica bifosfonatos o denosumab. Entonces, ese sería el problema, ¿no? Estaríamos hablando de un paciente estadio 1 o 2. Pero si ya hablamos de un estadio 3, ya con enfermedad metastásica, es casi obligado que le indiquen bifosfonatos o denosumab para inhibir las metástasis óseas o limitarlas. Y entonces sí tendríamos que saber qué estadio de la enfermedad está la paciente, si solamente le están dando medicamentos inhibidores de las aromatasas, que eso los toman por 5 años generalmente, habría que saber si planean darle a mediano o corto plazo algún medicamento antirresortivo, porque incluso si planearan dárselo, vale la pena sugerirle que utilicen denosumab en lugar de ácido solendrónico, porque es mucho más sencillo revertir cualquier problema con el denosumab. Pese a que tiene la misma posibilidad de desarrollar necrosis o más o menos la misma, es mucho más sencillo revertirlo porque la vida media es de 6 meses. Entonces, sí, ahí, imagínate que tu paciente no le dieron bifosfonatos porque eso fue estadio 1 y 2 y solamente le están dando inhibidores de las aromatasas y esta paciente tú la puedes rehabilitar sin problema, siempre y cuando seas muy enfático en preguntar estas dos cosas, ¿no? En el peor de los casos, si ya está bajo algún tratamiento y le dieron tal vez el denosumab, bueno, tendríamos que hablar con el médico para valorar el costo-beneficio, el riesgo de la fractura, para suspender un tiempo el denosumab y poder rehabilitar la boca, evidentemente para tener un mejor beneficio en cuanto a salud oral y a cuanto a estatus o estado um, estético, ¿no? Entonces, quizá lo menos afortunado sería que le hayan aplicado ya una infusión intravenosa de ácido solendrónico, pero tal vez si solamente la paciente en un estadio 1 y 2 puede esperarse unos 2 o 3 años, con esa sola aplicación tal vez sea más que suficiente y no tengan que estar aplicando varias dosis al año, porque de nuevo son pacientes tal vez jóvenes, 50, 40 años, que todavía están produciendo ciertas hormonas y lo que hacen estos medicamentos es depletarlas. Okay. Muy bien, gracias, doc. Nada.
Perfecto, Doc. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Pacientes bajo tratamiento de quimioterapia pueden también desarrollar osteonecrosis? Hablar de quimioterapia es como muy genérico, porque podríamos decir que está tomando 5-fluorouracilo, le están aplicando este medicamento intravenoso, o cisplatino, o carboplatino, y estos medicamentos por sí mismos no desarrollan necrosis ósea. Pero si hablamos de medicamentos como aquellos que inhiben la angiogénesis, sí, pero esto ya es más una terapia blanco. Si hablamos de medicamentos como los inhibidores del mTOR, igual ya es una terapia blanco que sí pertenece a la medicación que dan los médicos oncólogos, pero estrictamente no es una terapia, no es quimioterapia, es terapia blanco, terapia dirigida o inmunoterapia en algunos casos. Los pacientes oncológicos a veces cuando tienen enfermedad metastásica, o casi siempre cuando tienen enfermedad metastásica, o sea, un estadio 3 o 4, a estos sí les indican bifosfonatos o denosumab para controlar la enfermedad metastásica o para limitar la hipercalcemia maligna producto de las metástasis óseas de los tumores. Perfecto, doctor. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo se utiliza la terapia láser en el estadio 1 y 2? Bien, pues hay varias marcas de láser, hay varios diodos, depende cuál sea. Generalmente, o sea, se conoce como terapia de baja intensidad o de bajo nivel. Y esta terapia, ya nuestro aparato, nuestro equipo láser tiene diferentes programas. Generalmente el de alveolitis te puede dar un tratamiento adecuado para estos pacientes y tú eliges si lo haces en barrido, tú eliges si lo haces puntual, depende cuál es el problema. Hay láser que solamente son infrarrojos, hay láser que solamente son rojos, hay láser que tienen ambos. Generalmente se prefiere el infrarrojo porque tiene un poder de penetración un tanto más largo que el rojo. Aunque si solamente es un proceso más superficial, el rojo podría beneficiar mucho más a la reepitelización. Muchas gracias, doctor. Por aquí, si alguien tiene otra pregunta, comentario con toda confianza para el doctor Gilberto Uribe. Ahorita pueden levantar la mano con toda confianza, o si no, aquí en la sección de comentarios, dejar su pregunta y con todo gusto. El doctor Gilberto. Pues veo que por el momento nadie tiene preguntas, doctor. Todo excelente, nos comenta por acá. Doc, buenas noches. Tengo una duda. El alendronato, ¿qué tan, bueno, qué tanto nos podría causar? Había dicho que había otro medicamento que no era tan, bueno, que podría causar menos osteonecrosis. Sí, el alendronato de sodio o el ácido alendrónico es el que menos de todos los glucosonatos va a causar problemas. Eso no quiere decir que no los vaya a causar, es inversamente proporcional a la cantidad de medicamentos que esté tomando el paciente. Me tocó atender un caso en donde la paciente va al IMSS y en el IMSS o en la institución, por no decir alguna institución especial, en la institución no le dicen que es una vez cada 8 días ese medicamento y ella se lo estaba tomando diario. Tal vez no le dijeron, tal vez no lo escuchó, tal vez se quedó como en el aire, ¿no? El punto es que en su receta sí venía la indicación, ella tal vez no siguió la indicación de manera correcta, si han ido a alguna institución, las recetas son con una letrita miniatura, entonces tal vez esa es
es un problema para que nuestro paciente no esté utilizando de manera correcta el medicamento. Si, por ejemplo, mi mamá tuviera osteoporosis, tuviera osteopenia, yo buscaría que a ella le indicaran raloxifeno, buscaría que a ella le indicaran tal vez denosumab, romosozumab, tal vez, o incluso teriparatide, que es más costoso, pero suele mejorar un tanto la situación. O sea, no causa tantos problemas. Gracias, Doc. También había leído un artículo de, bueno, ya tiene varios años, ¿no? Casi 10, que dice de la Asociación Mexicana de Cirujanos Maxilofaciales, que hace referencia a que cuando se toman medicamentos, como el margen era 3 meses antes y 3 meses después. No sé si eso, bueno, yo creo que ya se actualizó, ¿no? Ahorita como, bueno, dice que es así, pero en ese tiempo, o sea, eso ya quedó desactualizado, o sea, ya no lo podríamos ocupar, esa referencia, ¿no? En el caso de los bifosfonatos orales, sí, es ese holiday tan mencionado que es útil para los bifosfonatos vía oral, pero que no es tan útil para los intravenosos. Gracias, Doc. De nada. Muy bien, Doc. Tenemos otra pregunta por acá. En el caso de la prednisona, ¿cuánto sería lo ideal de espera para realizar una extracción? Bien, el punto es que la prednisona, si es para pacientes, como lo hablábamos en pacientes con lupus o con alguna enfermedad autoinmune como pénfigo, realmente no lo podemos suspender. No podemos darnos el lujo de darle un holiday al paciente porque va a empeorar en su condición sistémica. Entonces, más bien ahí tendremos que prevenir, o sea, prever cierta situación. Por ejemplo, si vamos a hacer una extracción simple, medicar 1 o 2 días antes con un antibiótico, de elección de nosotros, depende de la condición sistémica del paciente. Si va a ser una extracción complicada, bueno, tratar de hacerlo lo más traumático posible mediante técnicas incluso de sección de hueso, pero que no, o más bien sección dental, pero con instrumentos especiales para esta situación. Me refiero a pieza de baja y la irrigación necesaria, evitar meter pieza de alta para hacer la sección dental y pues qué mejor ver que el coágulo se forma de manera correcta. Si bien la prednisona puede causar este proceso, casi siempre es asociada a otros medicamentos, pero de nuevo es un medicamento que no podemos suspender, no nos podemos dar ese lujo. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, pregunta con toda confianza aquí en la sección de comentarios. Y pues bueno, doctor, yo tengo una pregunta. En dado caso que a alguien se le haga alguna extracción, alguna cirugía, ¿sí? Y el paciente está tomando bifosfonatos, ¿cuál sería el protocolo a seguir? El paciente no nos haya dicho en su historia clínica, no se haya acordado. Bien, pues tendríamos que primero evaluar que verdaderamente hayan pasado las 8 semanas, que es una de las condiciones sine qua non para el diagnóstico. Si pasaron esas 8 semanas, pues ya tenemos el diagnóstico de necrosis ósea por medicamentos, ¿no? Pero ¿qué hacemos si a la semana llega el paciente y nos dice, ay, doctor, se me olvidó decirle que está utilizando ácido solendrónico? O nos enseña la cajita, doctor, tal vez no sea importante, pero me están aplicando este medicamento, ¿no? Y bueno, en total llega. Lo mejor ahí sería vigilar de manera estrecha si tenemos láser, darle terapia láser, indicarle que el paciente haga colutorios, extender el antibiótico tal vez unos 10 días posterior a la extracción, ser muy rigurosos en la dieta del paciente, que evite cosas que se fragmenten, como no es cacahuato o palomitas, porque se pueden meter a la herida y pues valorar cuál es el factor pronóstico. Me refiero a si está utilizando denosumab o ácido solendrónico, tal vez sea muy factible que desarrolle la necrosis. Pero si tal vez está utilizando algunos otros medicamentos con buena higiene, con buenas condiciones de cuidado, pues el paciente le debe de ir bastante bien.
Perfecto, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario para el doctor Gilberto? Nos preguntan por acá, doctor, algún caso clínico que más recuerden. Pues todos estos últimos casos que les presenté, pues son mis pacientes, ¿no? Entonces, no sé si lo tengan estas diapositivas, pero si se meten ahí a mis redes, van a ver un caso. Total que es un paciente, es un hombre que tiene una enfermedad maligna que se llama mieloma múltiple y tiene dos hijos odontólogos y hacen una extracción dental entre los dos. Pero no sé si no sabían que el denosumab podría causar este problema, no sé si tal vez no les importó, no sé qué pasó en esa situación, total que tampoco les pregunté, ¿no? El punto es que hicieron la extracción y el paciente tenía celulitis, estaba bastante mal, es un paciente que ya iba a recibir un trasplante de médula ósea, pero obviamente por esta situación no podía recibir el trasplante de médula ósea porque lo iban a depletar del sistema inmune. Ese es uno de los que más me ha marcado porque pues, obviamente nadie quiere dañar a ningún paciente y mucho menos si el paciente es tu familiar, ¿no? Y hace poco tiempo, de hecho la semana pasada, llegó una paciente que estaba tomando ácido alendrónico y que le hicieron una extracción dental y que a partir de eso se formó la necrosis. Duró meses con un estadio 1 y de pronto se convirtió en un estadio 2. Entonces conmigo llega muy, muy mala paciente por algo que ya hace mucho tiempo suspendió, pero que no fue tratado de manera correcta. Y hace, no sé, hace cierto tiempo hice una publicación en Facebook y alguien me comentaba pues que los bifosfonatos indicados para osteoporosis o osteopenia no producen necrosis ósea. La realidad, como les platico, es que a mí me toca ver muchos pacientes que son medicados para osteopenia o osteoporosis que desarrollan desafortunadamente necrosis ósea y que evidentemente pues tampoco les va tan bien. A los de cáncer les va incluso peor, ¿no? Pero por alguna razón yo no veo tanto paciente con cáncer que tenga necrosis ósea, tal vez estaré viendo unos 5 al año, 6 al año, pero por medicamentos relacionados a osteopenia, osteoporosis, uno al mes sin problemas lo veo. Perfecto, amigo. Muchas gracias por tu ponencia. Si alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario, con todo gusto. Estamos en tiempo todavía. Nos comentan por aquí. Muchísimas gracias, doctor. Excelente conferencia. Vamos a esperar un minutito. Si nadie tiene dudas, preguntas o comentarios, pues, amigo Gil, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que súper agradecido porque seas el cuarto ponente del Ontology Fest. Recuerden que esta práctica va a quedar grabada y posteriormente la voy a subir a mi canal de YouTube. Por si llegaron tarde, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, con toda confianza en el canal la pueden dejar. Y yo se lo voy a saber a mi amigo el doctor Gilberto Uribe. Hermano, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu ponencia. Como siempre se los he dicho a todos los ponentes que están aquí en mi plataforma, agradecido de tu tiempo, tu gran ponencia. Yo creo que todos aquí estamos súper complacidos por lo que nos has compartido. Y pues bueno, espero algún día y compartir presencialmente alguna ponencia o conocerte presencialmente. Claro que sí, amigo, con gusto. La siguiente semana voy a estar en ARIC presentando este tema y el tema de cáncer. También, por si gustan, pues por allá voy a estar en Guadalajara. Excelente, hermano. Bueno, ya escucharon al doctor, va a estar en Guadalajara la próxima semana. Cuando gustes, hermano, aquí tienes tu casa en el norte, yo soy de Coahuila o Nuevo León, donde gustes ir, con toda confianza, más un mensajito y planeamos algo. También súper agradecido a todos,
a todos los que están aquí presentes. Y pues más que nada para ti, hermano. Muy bien, gracias a todos por participar. Espero les haya gustado y estamos al pendiente en mis redes. Me pueden mandar mensaje y con gusto platicamos. Me presentan algún caso y con gusto les digo qué podríamos hacer, aunque sea a distancia. Perfecto, como ya escuchamos, doctor Gil, cualquier duda o pregunta, con toda confianza en su bien, o si no, a su servidor. Que tengan bonita noche, cuídense mucho y pues muchas gracias, doctor. Bonita noche, doctores.